El tema para este día jueves nos transporta a la morada de Dios. El tema es ayuda desde el santuario y vamos a descubrir por qué el santuario es tan importante en el pensamiento hebreo de los salmistas, porque al tener eso en mente vamos a también sacar una lección espiritual de por qué el santuario, pero ahora en el cielo, sigue siendo tan importante para nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Querido Padre, gracias te damos por ser tan bondadoso. Gracias por tus misericordias, porque tú cuidas de nosotros y tú eres nuestro refugio. Oramos porque nos ayudes a aprender más de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos a la historia del pueblo de Israel, hay un hito, aparte de la liberación del pueblo de Israel, que me parece que es muy importante, y este se encuentra en Éxodo capítulo 25, verso 8. Ahí el Señor dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y da el modelo, la forma, digamos los planos, les muestra el modelo original de cómo debía hacerse el santuario que finalmente los israelitas construyeron en el desierto y que sería el precursor luego del templo en Jerusalén. Ahora, este hito me parece muy importante porque literalmente Dios quería habitar en medio de ellos. Eso no era solamente una figura. El santuario no iba a ser solamente un monumento, iba a ser la morada de Dios. Y cuando leemos en el Pentateuco nos damos cuenta que efectivamente Dios se manifestaba en el santuario a través de su gloria, la Shekinah. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para el salmista? Vamos a algunos salmos. Veamos en el Salmo 3, vamos a comenzar por ahí. En el Salmo 3, no vamos a leer todos los salmos que aparecen en nuestra lección, pero sí me gustaría que usted y yo podamos tomarnos el tiempo de ver un par de salmos que nos ayudan a comprender el tema del santuario en la mente de los salmistas. En el Salmo 3, en el verso 4, dice así: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Y alguno dirá, pero ahí no dice santuario. Por cierto, ahí aparece un Selah, para que nos detengamos a reflexionar. Sí, es cierto, no dice santuario o templo, pero es que el monte santo es otra forma de llamar al lugar donde estaba el templo. Se lo podía llamar como el templo o como el monte santo y era indistinto para el pensamiento judío. Así que desde su monte santo, donde está el templo de Dios, dice el salmista, Él me respondió. Veamos ahora el Salmo 14 y ahí vamos a leer el versículo 7, que dice de la siguiente manera: ah, si de Sión viniera la salvación de Israel. Sión o Sión, dependiendo cómo usted lo quiera pronunciar, aunque la puntuación sería mejor Sion, es el lugar donde está el templo de Dios. Y luego dice: cuando Jehová haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel, porque la salvación viene del monte de Dios o del templo de Dios. Ahora vamos al capítulo 20, quiero decir, y vamos a leer el versículo o los versículos del 1 al 3. Jehová te escuche en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, traiga a la memoria todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Noten, podríamos seguir leyendo algunos otros textos, porque el santuario siempre va a ser un lugar especial donde se encuentra el adorador con Dios. Pero no solamente es un lugar donde vamos a adorar a Dios, también es el lugar desde donde nuestro Dios responde y nos ofrece su refugio. Es más, el santuario, podríamos decirlo, es un lugar de refugio espiritual, pero no solamente de manera abstracta, es muy concreto, porque la paz que obtenemos desde el santuario es la que nos permite hacer frente a los desafíos de todo en la vida. Así que este lugar, el santuario, es un lugar donde encontramos ayuda, es el lugar desde donde Dios administra el universo y es el lugar desde donde Dios dice: haré justicia. Porque cuando hablamos la semana pasada sobre el hecho de que Dios es el juez,
Dios emite sus juicios desde el santuario, que es el lugar de su morada. Entonces, el santuario va a tener en la mente del pueblo israelita un lugar preponderante, pero no por el edificio en sí, o no por la carpa en sí, en el caso de cuando estábamos hablando del santuario en el desierto. El templo no es un lugar de ayuda y de refugio por lo bonito que es el templo, no es así. El templo y el santuario, o el santuario y el templo, son un lugar de ayuda porque Dios está ahí. Y es Dios el que ofrece ayuda, es Dios el que escucha. Y recuerde que este concepto ya lo estudiamos, pero lo voy a reforzar acá. Cuando la Biblia dice que Dios escucha, y de hecho cuando la Biblia se nos pide escuchar a nosotros, ese verbo escuchar en hebreo se refiere a escuchar para actuar. Es decir, cuando Dios escucha, está dispuesto a actuar, está listo para actuar. Y cuando se nos pide a nosotros que escuchemos, también se nos pide que actuemos. Está en la misma expresión del verbo hebreo para escuchar. Ahora, es porque Dios está en el santuario que nosotros tenemos refugio. Y esto me lleva a cómo en el Nuevo Testamento esta realidad se nos presenta a nosotros. Y en nuestra lección aparece citado este texto, pero usted puede buscarlo en su Biblia, en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16, y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten que para el apóstol, cuando nos escribe la carta de los hebreos o a los hebreos, él mira más allá de la realidad de esta tierra, del santuario terrenal, y dice: en el cielo tenemos un sumo sacerdote que habita en un santuario no hecho de manos, eso lo va a explicar en Hebreos capítulo 8, y allí podemos acercarnos nosotros. Porque además, recuerde el texto con el que comencé esta lección, allá en Éxodo capítulo 25, a Moisés se le mostró el modelo original. El modelo original es donde Cristo ministra como verdadero sumo sacerdote. Así que el santuario, el lugar de la morada de Dios, no era el de la tierra. Ese solamente era un símbolo de lo que había en el cielo. Y ahora Jesús, como nuestro sumo sacerdote, nos ofrece lo mismo que los salmistas esperaban de Dios en su santuario: que Dios les ayudara, que Dios los defendiera, que Dios emitiera juicios justos en su favor, porque Él es el juez de toda la tierra. El santuario es el centro neurálgico del universo, y como tal es el que nos ayuda a comprender cómo Dios obra en nuestra salvación a favor de su pueblo, pero también para castigar el pecado. Y soy muy enfático al decirlo así: para castigar el pecado, porque el deseo de Dios no es destruir personas, es castigar y destruir el pecado. Sin embargo, aquellos que se aferran a sus pecados pagarán el precio de ello. Pero no es el propósito de Dios destruir personas. El mismo Señor Jesús lo dijo, que al final el castigo está dispuesto para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero el ser humano que quiera aferrarse a sus pecados, y esto me lleva justamente al tema del santuario, porque cuando escuchamos a Asaf, uno de los salmistas, él dice que por poco tropieza al ver cómo aquellos que no tienen temor de Dios prosperan en la vida. Pero él dice: por poco tropiezo hasta que entré en tu santuario, porque el santuario es el que ayuda a tener claro en nuestra mente cómo Dios obra en cada caso, en cada persona, y cómo Dios obra en favor de su pueblo y cómo Dios hará justicia al final. Por eso es tan importante este tema, y por eso en los Salmos lo vamos a encontrar muy recurrente, pero además en la Biblia vamos a encontrar que Dios desde su santo templo está cuidando de sus hijos. Por eso hoy la invitación es a que usted y yo nos acerquemos confiadamente al templo de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que cuida de nosotros, que intercede en nuestro favor, que se identifica con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó
pero que después de su muerte resucitó victorioso y ahora está en el cielo para garantizar la salvación de todo aquel que confía en Él y que está dispuesto a rendirle su vida para hacer su voluntad. ¿Es usted esa persona que quiere que Jesús reine en su vida? Entonces usted puede estar seguro, usted puede estar segura que el Señor nos ayude a vivir con esa confianza, a saber que Dios desde su santuario oye, y eso significa que también actúa en favor de sus hijos. Vamos a orar. Querido Padre, en tus manos de amor encomendamos nuestras vidas para que con tu Santo Espíritu nos ayudes a ver la realidad de nuestro Señor Jesucristo obrando en nuestro favor en el santuario celestial y que nos permitas acudir a ti, a tu santo templo en el cielo por la fe, como lo dice el apóstol Pablo, en los lugares celestiales, a fin de recibir el auxilio, el socorro que tanto necesitamos, y que eso nos permita saber que aunque en este mundo el enemigo ponga trabas, arrecie tormentas sobre nuestras vidas y traiga problemas, tú estás al control de todo, porque tú sigues gobernando desde tu santo templo y desde ahí harás justicia a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.